Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, un médico que le gusta caminar por las montañas, le gusta nadar como los tiburones tigre y le gusta trabajar en los campos. Hoy les doy la bienvenida a mi canal del doctor Maximiliano Moreno, doctor Tigre, que también es el canal de mi fundación, la Fundación EcoTrackers, que se dedica a la protección de la biodiversidad, la diversidad cultural y la salud en áreas protegidas y patrimoniales del Ecuador. Bien, para continuar, analizaremos cuál ha sido la relación entre Quito, específicamente Quito, no Ecuador, con Lima. Vale señalar que Quito, la segunda capital de los incas, y no solamente con Lima, sino también con el Cusco, fue la segunda capital de los incas después del Cusco. Esta capital fue creada por Huayna Cápac cuando conquistó los Andes septentrionales. Esta característica de haber sido la segunda capital de los incas también fue el motivo de la división del imperio inca, que era un imperio centralista y que en el momento que pretendió crear una descentralización empezó su destrucción, su autodestrucción. En esta capital de los incas nació, después de la muerte de Huayna Cápac y de la muerte de su hijo primero, que era el heredero de Huayna Cápac, ambos aparentemente por la viruela que llegó hasta el imperio de los incas, le sucedieron dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Atahualpa era hijo de Huayna Cápac en una mujer quiteña, en una de las indígenas de la localidad. En cambio, Huáscar era el legítimo heredero de Huayna Cápac por ser hijo de una hermana y además porque había nacido en el Cusco y era parte de todo el estamento sagrado y religioso del Cusco, en tanto que Atahualpa era un general de Huayna Cápac que manejaba las temibles tropas del Cusco que se encontraban prácticamente concentradas aquí en Quito. Atahualpa, aliado con los indígenas puruáes y panzaleos, especialmente con su general Calicuchima, invadió el Cusco y capturó a Huáscar, que lo tuvo prisionero durante casi un año, tiempo igual al que él estuvo preso cuando fue capturado por precisamente Francisco Pizarro en aquel fatídico día en que de manera más estúpida e inocente cayó en manos de este astuto conquistador español que tenía armas y sobre todo una experiencia militar que España había desarrollado y que le permitió a este país, en este momento este imperio español que recién nacía, no solamente conquistar todo el continente americano, prácticamente todo excepto América del Norte y la parte de Brasil, pero vale señalar que conquistó la Amazonía, sino que Brasil más tarde se la arrebató y también este imperio llegó a tener una extensión tan grande en el planeta Tierra que fue el primer imperio que creó la globalización. Y esta globalización se debía a que España tenía territorios en Islas Filipinas, es decir, en Asia, tenía en Oceanía, como las Islas Marianas, tenía en el Caribe, como Cuba y Puerto Rico, pero además tenía también en África. Esto le permitió a España crear una moneda que se llamaba el octavo de plata y con esa moneda, que fue la primera moneda global, comenzó el gran apogeo del imperio.
Además, desarrolló la navegación, la cartografía y su idioma, que es un idioma, una lengua escrita, también incluía conocimientos de geometría y de todas las ciencias exactas desarrolladas por los árabes e inclusive las ciencias médicas desarrolladas por los árabes que un día fueron los que dominaron la península ibérica. Con todo este bagaje, junto con el español, que es una lengua romántica, es decir, descendiente de la lengua escrita de los romanos, el latín, y gracias a la Iglesia Católica, que le permitió construir el más grande imperio del mundo y convertir a la Iglesia Católica en la mayor religión del planeta hasta el día de hoy. Este imperio español llegó acá a América y nos convirtió a todos en parte de él. En ese tiempo, desde el momento en que el imperio español llegó acá, era posible para todos los que vivían en este imperio español que iba desde California hasta la Patagonia, moverse libremente por el océano y por todas estas rutas, pero desgraciadamente hasta el final de su imperio no logró consolidar un sistema de vialidad desde California hasta la Patagonia, como fue la que consiguió el imperio inca, que creó el famoso camino de los incas, y gracias al camino de los incas, este enorme imperio de los indígenas de Sudamérica logró crear y conectar el norte de Argentina hasta llegar a Pasto. Finalmente señalemos que los imperios, tanto los indígenas de el Perú como los indígenas de Ecuador, recibieron a los españoles en una fecha, y muchos de los indígenas del continente americano recibieron en el día de ayer, que celebramos el 12 de octubre de 1492, a los españoles no como unos conquistadores, los recibieron como amigos primero, y en el caso de México y de el Perú, los recibieron como aliados, porque los españoles les ayudaron a librarse de terribles gobernadores como Montezuma en México, que hacía sacrificios humanos de fundamentalmente los indígenas a los que derrotaba, y Atahualpa, que se había convertido en un criminal de guerra cuando, en la guerra que hace contra su hermano Huáscar, entierra el corazón de 5,000 cañaris en el cañar para ver qué frutos dan, dijo él. Eran prisioneros de guerra a los que asesinó vilmente y lo convirtieron a él en un legendario déspota y criminal. Es en base a eso que los demás indígenas del continente americano, de Sudamérica, especialmente los que eran indígenas aliados de Huáscar, los mismos incas aliados de Huáscar, y por supuesto las nacionalidades como los cañaris, los cayambis, los caranquis, a los que Huayna Cápac mató y arrojó a la laguna de Yaguarcocha durante sus conquistas, vieron en los españoles sus liberadores. Además, los españoles trajeron una lengua escrita, les enseñaron artesanías, agricultura, ganadería, construcción, ingeniería, y les enseñaron además crearon una cohesión social que nunca jamás se ha vuelto a ver gracias a la religión católica. Muchas gracias.